Evangelio de Marcos, capítulo 11. Ahí sentadito, hermano. Recuerde que veíamos esto el domingo pasado. Veíamos cómo, veíamos parte de esto. Cómo las personas adoraban al Señor. Puede sentarse, hermano. Ahí sentaditos. Mire lo que dice, para tener un poquito de contexto. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas estas cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y eso fue parte de lo que veíamos el domingo pasado. Como una falsa adoración al verdadero rey. Hermano, aquellas personas gritaban y decían: bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermano, eso trae una gran enseñanza y aplicación a nuestra vida y a las iglesias cristianas de hoy. ¿Cuánta falsa adoración hay en los templos de hoy? La gente está adorando: Jesús es mi rey soberano, pero las personas, amado hermano, el domingo cantan eso, pero de lunes a sábado cantan: pero sigo siendo el rey. Porque nadie les puede decir nada. Y viven la vida como ellos quieren. Cuando tenemos en el Evangelio, que el Evangelio, la Biblia, cuando vemos, amado hermano, en la carta a los Efesios, que Pablo le dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, eso no significa que no pecamos. Obviamente, hermanos, somos pecadores, pero al menos debemos hacer una lucha honesta contra nuestros pecados. ¿Está conmigo? Ahora, mira lo que dice el versículo 12. Esto ya es el siguiente día. Y quiero centrarme en esta enseñanza, hermano. Jesús, en el 11, y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús, hermano, se echó el rollo, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? De lo que estaba pasando en el templo. Y hermano, como ya lo vimos, ¿verdad? Hubo algo ahí terrible, como el Señor hizo todo, como el Señor nos dicen los otros evangelios lo que pasó en el templo. Pero ya era tarde, dice el texto en Marcos, y decidieron regresar a pasar la noche en Betania. El martes en la mañana, mire lo que dice el versículo 12 al 14, leamos esta porción, ¿cómo dice? A ver, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿y qué dice, hermano? Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quién? Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, esta es una parte en la que nos vamos a centrar el día de hoy, en esta mañana. Los árboles, amado hermano, de higuera en el Medio Oriente o en Israel, hermano, son muy comunes. Hoy ya se sintió heladito, mi hermano. Arrepiéntanse, hermano, porque imagínense este gran calor aquí. Fíjate que voy a cambiar el sermón por el sermón del infierno. Tal vez alguien se arrepiente. A veces voy al sauna y dice: ¿cómo está? Y como ya saben que soy pastor, arrepiéntanse porque el infierno es peor. Y se ponen a reír. Pero bueno, hermano. Ay, gracias a Dios que ya, bendito sea el Padre.
póngalo a 13 si es posible, hermano, por favor, para que enfríe rápido y volado. Ay, qué rico, Señor, gracias. Hermano, nosotros tenemos el privilegio de tener un templo con aire acondicionado. Créame, yo he ido a otras iglesias, hermano, y de plano que... Pero bendito Dios, el Señor nos ha bendecido. Bien, como ya pusieron el aire, ya no vamos a tener calor, y ya cerraron la puerta, hoy sí quiero que me ponga atención. Amén. Bien, vamos a hablar de la higuera. La higuera eran árboles muy comunes en aquel momento. Sus hojas sus higos, más grandes y maduros se recogen entre agosto y octubre. Este es un detalle importante porque, amado hermano, el momento en el que está la fiesta de la Pascua, donde Jesús, recuerde que hay, por lo menos dicen los historiadores, hay 1 millón de personas en toda Jerusalén. Hay tiendas de campaña, es increíble el montón de gente que hay en ese momento. Así que recordemos, amado hermano, que esto es en el mes de abril. Y todavía, hermano, no era tiempo de higos, como lo dice en el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Bueno, ¿por qué? Porque era abril, no era agosto. Por ejemplo, ahorita ya va siendo, ya los mangos ya van viendo, ¿verdad, hermano? Pero los primeros mangos son caros, hermano. Aunque ahora todo está caro, hermano. Yo ayer fui a comprar 3 aguacates por $2.10. Impresionante. Pero bueno. Entonces no era tiempo de higos. Ponga mucha atención a estos detalles. Sin embargo, para fines de marzo comienzan a aparecer juntamente con las hojas de primavera unos higos grandes que nacen de los brotes del año anterior. ¿Sí me doy a entender? Así que esto es interesante y eso fue precisamente lo que estaba pasando en este momento. Jesús y los discípulos salieron de Betania temprano en la mañana, muy probablemente sin haber desayunado. ¿Cuántos aquí no han desayunado? Levanten la mano los que no han desayunado. Va, qué bueno lo que... Todos, solo un par de hermanos. ¿Verdad? Recuerde que ahí está el sopón de la iglesia. ¿Verdad? Colabore con su iglesia. Así que Jesús no había desayunado y esto me encanta, póngame atención, porque nos denota, amado hermano, un Jesús... como lo decíamos hace un par de días, hermano, el Señor Jesús, los estudiosos dicen que cuando fue 40 días al desierto a ayunar y a orar, cuando el enemigo llegó a tentar al Dios encarnado en esta tierra, le dijo, si tienes hambre, tú tienes el poder para que estas piedras se conviertan en pan. Si tienes hambre, hazlo. Y algunos estudiosos dicen que al Señor le salivó un poco, porque sí tenía hambre. Ahora, ¿qué significa esto? Jesús siempre fue Dios, pero también fue un 100% hombre. Así que al Jesús querer ver, hermano, la higuera, probablemente habían salido muy temprano, no habían desayunado, y de lejos miran la higuera, ¿verdad? Y esto los hace pensar que obviamente ya estaban donde salen los higos de la cosecha pasada, aquellas que no reventaron. Pero cuando llegan a la higuera se dan cuenta que era puro follaje. Había mucho follaje, pero no había fruto. Ahora, eso tiene una enorme aplicación para nuestra vida cristiana. Y ya la vamos a ver. En otras palabras, este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. A lo largo de mi vida cristiana, he visto mucha gente así en las iglesias, en muchos ministerios. En buen salvadoreño, son como llamaradas de tusa. ¿Sí me doy a entender con eso? ¿Verdad? Son bullas. Yo ahora, hermano, con los años, cuando veo a alguien así, digo, ay, Señor, ojalá esto sea real. Al principio yo me emocionaba. Y decía, no, si los hermanos.
Y pasa el tiempo, hermano, y nada, no hay frutos, no hay nada. Porque mucha gente se mueve en base a emociones en la iglesia. Ojo con lo que voy a decir, hermano. Póngame mucha atención. En nuestros tiempos, usted va a encontrar iglesias que venden experiencias. Póngame atención a esto que estoy diciendo porque es importante. Nosotros somos una iglesia comprometida con la exposición de la Biblia. Y en la Biblia nunca encontramos que el evangelio es emociones. En nuestros tiempos, hermano, decía Dwight L. Moody, hace más de un siglo, vivimos tiempos de gran profesión cristiana. Todo el mundo dice que es cristiano. Hay eventos cristianos y se llenan. Las personas dicen que son cristianas. Y cualquiera puede decir que es cristiano. Y cualquiera se emociona. Pero las emociones pasan. La vida cristiana, hermanos queridos, que estamos aquí esta mañana, no se trata de emociones. Habrá momentos en esta vida cristiana que no vamos a tener ni el menor deseo de estar aquí. Pero es cuando más debemos estar. Porque esto no es experiencia, esto es convicción. Y este árbol de higuera era un árbol que prometía mucho, pero que en realidad no tenía nada que ofrecer. A lo largo de mi vida cristiana he visto personas que dicen, no, pastor, si vamos a estar y que no sé qué, ya va a haber y que no sé cuántos. Pero así como aquel árbol de higuera era pura fachada, porque era bonito. ¿Qué es una fachada? Por ejemplo, esto es una fachada. De hecho, este año vamos a cambiarla para el aniversario de la iglesia. Vamos a cambiar un poco la fachada aquí del templo. Mientras el Señor nos da nuestro templo y nuestro terreno. Porque el Señor lo va a dar, hermano. Solo es cuestión de tiempo. Y ojalá no tengan amén, solo amén, y ya cuando necesitemos que nos ayude no nos van a ayudar. Puros hijos nosotros, va. Y usted ve la fachada y dice, qué bonita la fachada. Bueno, ese árbol era muy bonito. Estaba lleno de hojas, pero no tenía frutos. Y Jesús tenía hambre. Y el Señor Jesús decide convertirla en un objeto de enseñanza para sus discípulos, que seguramente estaban muy familiarizados con el tema y el simbolismo de la higuera en el Antiguo Testamento como una figura de relación de Dios con su pueblo. Este árbol, hermano, no era cualquier árbol. Póngame atención. Este árbol no era cualquier árbol. Este árbol es, para los salvadoreños, por ejemplo, la flor de izote tiene que ser algo, es un símbolo patrio. Para el judío, la higuera también lo era. Por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, ¿cuántos conocemos esta historia de Israel en el desierto? Dios les describe la tierra prometida como una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Así que la higuera era un árbol muy importante para los israelitas. Y recuerden que los discípulos eran judíos. ¿Está conmigo, hermano? Los judíos asociaban la higuera con la bendición de Dios. Para ellos era importante el tema de la higuera, pero de la misma forma asociaban una higuera sin frutos con el juicio divino. Ellos decían, allá en Israel Dios nos prometió darnos higos, higueras, y eso representa la bendición de Dios para su pueblo, pero cuando una higuera era sin frutos, también representaba el juicio divino del Señor, de Dios. Así que hablando del castigo que vendría sobre la nación de Israel por causa de sus pecados, Dios le dice al pueblo a través de Jeremías en el capítulo 8, versículo 13, que sus vides quedarán sin uvas y sus higueras sin hojas y sin higos. Así que la higuera, hermano, era un árbol muy importante. ¿Está conmigo?
Y el mismo Señor Jesucristo había de usar esta figura de una higuera estéril con la misma idea de castigo, de juicio y de bendición. Por eso, mire lo que dice Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, hermano, esto es bien interesante, el tema de la higuera. Los judíos creían estar bien con Dios porque todavía hacían fielmente sus rituales religiosos en el templo de Jerusalén. Pero toda esa religiosidad era como esta higuera. Tenía muchas hojas, pero no daban ningún fruto. Muchos predicadores señalan y critican a la iglesia tradicional porque en estos días, ¿verdad? Que las alfombras, que esto, que lo otro, que pasan ahí haciendo sus procesiones. Y los predicadores vienen y señalan y dicen: qué barbaridad, mira esa gente que adora a Dios de palo, que no sé qué. Pero sabe, hermano, que esa gente no pierde el fervor de Dios, al menos en esa semana. Ellos nos dan una gran lección de vida cristiana. Los cristianos anhelamos la Semana Santa por las vacaciones, no para conectarnos con Dios. Nosotros hacemos campaña. La gran mayoría de tabernáculos bíblicos bautistas hacemos campañas en Semana Santa, vigilias, para que la gente se conecte con Dios. Y el objetivo de llevar, hermano, esta serie de mensajes es para hacerlo entender a usted, hermano. No perdamos el fervor y la admiración que tenemos por el Dios que tenemos. Hermano, qué tristeza es esa, que somos tan apasionados para otras cosas, pero para el Señor que nos salvó, no. Como ya les he dicho, hermano, el día de ayer no había culto, no había otra cosa que hacer. Así que me fui a hacer algo. Me fui para el estadio, hermano. Uy, qué pecador este maestro. Ay, los pecados que usted anda llevando. Para empezar, ya me criticó. Gran tiranía la suya, ¿verdad? Estar criticando el pecado del otro. Mejor vea los suyos. John Wesley decía algo bien interesante. El religioso es hipercrítico y señala el pecado del otro, pero es suave con el pecado de él. El hombre de Dios es misericordioso, paciente y lleno de gracia con el pecado del otro y duro con el pecado mismo. ¿Por qué señalar al otro si nosotros tenemos tantos pecados que ofenden a Dios? Y el objetivo, hermano, de llevar estos domingos, esta serie de mensajes de lo que pasó en la Semana Santa, día por día, es porque la iglesia cristiana evangélica de hoy está perdiendo el rumbo de lo que realmente es. Por eso nosotros, ¿usted cree, hermano, que lo hacemos? Nosotros hacemos campaña 29, 30, que es domingo, lunes, martes, y el miércoles hacemos vigilia. Y dejamos libres jueves, viernes y sábado, 3 días, para que esos 3 días, hermano, usted la pase con su familia.
lo disfrute con su familia, salga con su familia, descansen. ¿Por qué? Porque yo no quiero poner cargas en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también debe adorar a Dios, no solo en estas cuatro paredes, sino también allá en su casa, en el trato que le da el esposo a su esposa, el esposo a sus hijos, el trato que su esposa, el respeto de su esposa para con su marido. Eso es lo que verdaderamente adora a Dios. Porque ¿de qué sirve que nos estemos rasgando aquí las vestiduras religiosamente? Si afuera somos una desgracia para vivir. ¿De qué sirve? Hermanos, de verdad, por Dios bendito, como dicen por ahí, no perdamos el fervor de la Semana Santa. Si los judíos realmente, hermano, hubieran leído el mensaje de sus propios profetas, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como todos ellos, hermano, como Zacarías, se habrían dado cuenta de que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos. Pero lamentablemente, hermano, no lo vieron venir hasta que fue demasiado tarde. Y en esa misma semana, el pueblo de Israel sellaría su rebelión contra Dios, crucificando al Mesías. Volvamos a nuestro texto. Marcos capítulo 11. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿cómo dijo Jesús a la higuera? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Y qué pasó? La higuera se secó. ¿Por qué? Porque esta higuera, hermano, que estaba llena de hojas, tenía un gran follaje, que prometía mucho, no dio nada. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, somos como esa higuera? Tenemos apariencia de piedad. Fingimos nuestra fe. Somos justicieros. Como que fuéramos dueños absolutos de la verdad. Y la verdad la tiene la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, yo siento en mi corazón el poder traer estos mensajes porque definitivamente, hermano, los cristianos hemos perdido el rumbo, hermano. Esto se nos ha vuelto una carga. No debería ser una carga. Este es un privilegio, hermano, de recordar esta Semana Santa, y no solo esta semana, sino toda la semana de nuestra vida y todos los días recordar lo grande que es el Dios que nos ha salvado. ¿Cómo es que Dios, hermano, cantábamos ahora, verdad, en los himnos? Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios pudo al hombre amar. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios tan santo, que dio a su Hijo para morir por pecadores como nosotros, hermano, eligió para sí salvarnos a nosotros, pecadores tan perversos como nosotros? Hermanos, hay unos de nosotros que no estamos presos porque no llevamos a cabo lo que pensamos. Y el objetivo, hermano, de esta semana, de tener esta serie de mensajes, hermano, es recordar y admirar al Dios que nos salvó, hermano. Es que lo menos que podemos hacer es vivir para su gloria. Lo que yo hago es para la gloria de Dios. Mire, hermano, aquí todos tenemos pecados con los que luchamos. Todos aquí, hermano. Unos tenemos pecados visibles, otros pecados invisibles. Y ojo, el que tiene pecados invisibles, ese es el que tiene una lucha más dura. Porque como nadie lo ve, él aparenta.
santidad en frente de todos. A mí nadie me puede señalar porque yo, sí, pero ¿y las raíces de amargura? El odio, la envidia, la ira que hay en tu corazón, la falta de perdón, la sed de venganza que hay en tu corazón. Aquello de que, no, si aquí ya la tengo guardada, cuando menos siento. Eso es sed de venganza. No decimos nada. Mientras que el otro que se le miran sus pecados, ese sí, vea. Hasta le da pena, hasta a uno le da pena verlo. Y a veces he llegado a alguna gasolinera, hermano, con mentol, dicen. Yo no sé qué están pidiendo. Cuando lo vean, me voy a ver por otro lado, porque si lo ven a uno, le da más pena verlo a uno que sabiendo que Dios está en todo lugar, viendo en todo lugar a Él. El objetivo principal, hermano, de esta serie de mensajes es que los creyentes recordemos. Hermano, mira, evalúate a ti mismo. Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire, pastores, yo quiero dar frutos. Mire, un árbol no hace a la fuerza dar frutos. Lo que te voy a decir ahorita es importante y póngame atención. El palo de aguacate de la iglesia. Por ejemplo, yo quiero dar aguacate, que tienen que salir. No, por naturaleza nacen los aguacates. ¿Qué frutos das por naturaleza tú, hermano? ¿O solo eres follaje? Porque hay unos que solo son follaje. Y mal caen. Mire, yo ahí tengo un palo de aguacate en mi casa que ya tiene los 4 años de estar ahí. Grande, frondó. No da nada en 4 años el desgraciado. Ojalá me esté oyendo. Ya lo fui a regañar. Mira, desgraciado, si no das un aguacate esta temporada que viene te voy a volar. Porque dicen que los árboles oyen. ¿Y sabe qué, hermano? Ya tiene uno. Me oyó el desgraciado, ¿verdad? Ahora, hermano, póngame atención. 4 años ese árbol, viviera qué grande. Grande soja, bonito. 0 frutos. Así habemos muchos. Hermano, sígame. Recuerdo que cuando empezamos en la iglesia, había un hermano así. Y tenía presencia, y era muy bueno. Y recuerdo que nosotros alquilábamos el local de la primera planta, la segunda planta, perdón, y en la primera era una bodega. Cuando la dejaron, recuerdo que este hermano me dijo, no, pastor, mire, agárrala. Y hermano, nosotros tenemos una historia, nacimos de la nada. Literalmente desde el día 0 somos autosostenibles. Dios ha sostenido este ministerio. Yo creo fiel y firmemente que este ministerio no es un capricho humano, esto es de Dios. Y este hermano me dijo, no, pastor, agarremos el local. Y yo, pero mire, hay que pagar el doble. Y, no me preocupe, me dijo, si solo mi diezmo son 100, no sé cuánto, me dijo yo, y allí va a estar siempre. Hasta el sol de hoy estoy esperando un diezmo de esos. Nunca lo vi, hermano. Muchos somos así. Follaje. Hay unos que hasta levantamos tiendas de campaña a favor de nuestro nombre. El gran pastor Luis Hernández. ¡Ah! ¿De dónde, hermano? El gran pastor Álvaro. Grande porque sí es alto, hermano, pero Ronnie Catote. Yo quizá ya porque ya pasé esa época, pero me da pena, hermano. Mándeme una foto, pastor. No ponga nada. ¿Para qué? Si lo que importa es la Biblia. ¿Qué importan los hombres? Lo que importa es la palabra de Dios, que es la que nos hará abrir los ojos. Hermano, ¿cómo están tus frutos de cristiano? Tú puedes decir que eres cristiano, pero ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo te llevas con la familia? Allí es el lugar donde primero tenemos que ser cristianos. ¿Cómo estás con tu familia? Usted aquí puede venir a aparentar y a mí me puede dar mentira. Se los he dicho, ¿verdad? Yo soy amante de los documentales, de las religiones, del deporte y de los asesinos en serie.
¿Y sabe por qué me encantan los de asesinos en serie? Porque, hermanos, siempre, siempre nuestro pecado nos va a alcanzar. Y me fascina el trabajo de los investigadores. Qué increíble cuando no había pruebas de ADN, cuando no había nada de la tecnología que ahora tenemos, cuando no había cámaras y todo. Pero cómo los investigadores, hermano, ¡pac! Y dan con el asesino. Había un asesino serial en Estados Unidos, BTK, matar, torturar y violar, algo así creo que significaba. Y era líder de jóvenes en su iglesia. Y era un hombre ejemplar en la iglesia luterana allá en Estados Unidos. Y era un asesino en serie. No sé que desde aquí ustedes, mira, se ven tan santos, hermano. Yo veo que, desde aquí arriba yo veo que las esposas son sumisas a sus maridos. Que los maridos aman a su mujer. Que los hijos obedecen fielmente a sus padres. Yo los veo tan santos aquí, hermano. Especialmente a los que tienen canas. Los veo tan santos. Qué alegría ver a la Susanita aquí de nuevo, ¿verdad? Eso nos había caído. Qué bendición tenerla por aquí. Y ustedes vienen tan santitos, ¿verdad? Y en la casa, ¿cómo somos? Los frutos se dan en casa, ¿no? ¿Quién es el que sigue el pleito en el hogar? Hay cosas, hermano, que para que las cosas sigan caminando, tenemos que bajarle. Bajémosle, hombre. Esos son los frutos. Habrá momentos que a usted le van a dar ganas de ahorcar a su marido, o viceversa. Pero los frutos es tener paciencia unos con otros. Ni modo. Para que la cosa camine bien y que estemos en paz. Aunque esté en contra de mi voluntad, está bien, hagámoslo. O está bien, voy a dejar de hacer aquello. O está bien, voy a hacer aquello. Esos son los frutos. Qué bonito es vivir en paz. Qué bonito es vivir tranquilo, dormir tranquilo. Pero aquí, hermano, ¿cuántos no nos llevamos bien con nuestra propia familia? ¿Cuántos aquí tienen meses de no hablarse con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos en carne? Ah, pero aquí venimos, ¿va? Que se siente en la altura y baja para ver los cielos y la tierra. Ale. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Hay una condición para ser perdonados. Y en la oración, ejemplo que Jesús nos da, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les estoy leyendo en Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y lo buscaban como matar, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba mirando su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, miércoles, estos días miércoles, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, ¿quién? El sanguíneo del grupo. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Y cuando estéis orando, perdonad. Es que qué bonito es decir, ¿verdad? Hasta hay una alabanza bien bonita que a veces canta aquí los hermanos Catota, mi papá y mi tía, ¿verdad? La poquita de fe, bonita esa canción, a mí me gusta, hermano. Solo una poquita de fe, como un grano de mostaza, moverá cualquier montaña en tu vida. Bonito, pero mira, pero veamos el contexto que le sigue. Y cuando estéis orando, porque todos dicen amén, todo lo que pidieres en el nombre del Padre, aleluya, y todo es todo, va pastor. Sí, pero hay condicionantes. Por tanto digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ay, amén, sí, yo creo que Dios me lo va a dar. Y mire lo que sigue. Y esa palabra es una conjunción. Y cuando estéis orando, Dios guarde, no ha venido. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? La palabra para qué es propósito. También, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Ah, hay condicionante, hermano. La higuera se secó porque no había frutos. Uno de los frutos de los creyentes es perdonar cuando nos ofenden. ¿Y cuántos de nosotros perdonamos con cólaba? Qué enseñanza más hermosa la del Señor. Y el día miércoles sigue, para terminar por razones de tiempo. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los... Esta parte me fascina porque la sagacidad de Jesús es maravillosa. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Les pregunta el Señor. Respóndanme. Entonces, ahí es que me encanta. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque aparte de que no le creyeron, mataron a Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Y si decimos de los hombres, pero también le tenían miedo al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que ellos dijeron, ni una ni la otra, porque aquí nos va a pegar una gran arrastrada Jesús. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, mire, como, ¿qué tenés? Nada. Ese nada es bastante. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, ¿qué dijeron? La verdad es que no sabemos. Y mire qué hermoso, qué sagaz, qué inteligente. Hermano, Jesús es el hombre más digno de toda nuestra admiración. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Jaque mate. Hermanos, de verdad, pregúntate si realmente tú eres como esa higuera estéril, frondosa, pero sin frutos. Si hay un lugar donde se pueden ver los frutos de nuestro cristianismo, es en casa, hermano. Porque aquí todos nos sonreímos y nos decimos amén. ¿Qué pasaría si yo pregunto casa por casa cómo están? Es en casa donde comienzan los frutos. Es en casa donde los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Joven, de la manera que tú vas a glorificar a Dios, es honrando a tus papás. Esposas, sometiéndote a tu marido, es como honras a Dios.
Y esposos, amando a sus mujeres, es como honran a Dios. Y es como dan fruto. Así que esta mañana demos gloria a Dios por lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor.